Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por hacer el favor de acompañarnos en esta sesión de Facebook. Y bueno, pues hoy la verdad es que tengo que aparecer con toda la pena del mundo. La verdad es que es de las cosas que cuando has estado mucho tiempo en los medios de comunicación y que te falle una información, de verdad que Sí, todo eso. Y yo hice hace hora y media aproximadamente una cápsula porque me pareció interesante que un premio Nobel estuviera haciendo un señalamiento con relación a la forma en que se desarrolló el, el coronavirus. Y bueno, pues lo leí por ahí, no hice la tarea que debería hacer y bueno, pues resulta que es una fake, resulta que es una mentira lo que les había comentado, que un premio Nobel de Medicina había dicho que el virus había sido fabricado, que no había sido de condiciones humanas. Bueno, pues esas son las consecuencias y uno tiene que reconocer cuando se equivoca. Este es el caso. Es falso que Tasuku Honjo, el premio Nobel, hubiera dicho que el COVID-19 fue fabricado. La información real señala que en Facebook, Twitter, WhatsApp dijeron que el doctor había declarado que el coronavirus no es natural. Según las publicaciones virales, el doctor Onjo está tan seguro de dicha afirmación que estaría dispuesto a que le quiten su premio Nobel, pero él mismo dijo que fue víctima de noticias falsas. Y creo que, pues así como él está teniendo que dar la cara para aclarar esta situación, pues yo tengo que dar la cara para decir que esto es falso. En 2018 el doctor Honjo ganó el premio Nobel le otorgaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento en la terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmune negativa. Pues eso es muy complicado, pero le dieron ese premio Nobel, se hizo acreedor a ese premio Nobel. Actualmente es director general adjunto y profesor distinguido del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kioto, en Japón. Y fue mediante un comunicado de la universidad que el 27 de abril dijo haber sido víctima de noticias falsas. A raíz del dolor, la pérdida económica y el sufrimiento mundial sin precedentes causado por la pandemia de COVID-19, me entristece enormemente que mi nombre y el de la Universidad de Kioto se hayan utilizado para difundir acusaciones falsas y desinformación. No me queda más de que, en mi caso, ofrecerles una disculpa por haber difundido una nota que no estaba debidamente confirmada. Pero me hubiera resultado más penoso ir por la vida, salir a la transmisión de hoy y aparecer como si nada hubiera sucedido cuando pues les compartí una información de esa naturaleza. Así que pues una disculpa, espero que no se repita, eso espero, pero pues aquí en la casa del jabonero el que no cae resbala. Yo creo que más vale dar la cara. Simplemente yo ya les había comentado, siempre había comentado lo mismo, que eran versiones hasta absurdas por parte del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump en algún momento también dejó entrever eso y pues no, simplemente lo que hemos comentado hasta ahora con respecto al coronavirus. Así que les estoy dando la información aclarando esto que se ha dado. Bueno, pues a propósito de todo esto, quiero decirles que en las informaciones que me hace llegar hoy Jaime Matus, pues hay un comportamiento diferente con respecto a las cifras. Ahora estamos viendo que el número de contagiados fue de 3.805, bajó considerablemente del ritmo que traíamos. Ayer había sido de 4.050, el sábado de 4.410 y hoy de 3.805, como quiera que sea, ya estamos en las cifras oficiales arriba de 220.657. Y en cuanto a muertos, hoy se está informando que fueron 473 y el número de muertos hasta ahora, de acuerdo a las cifras oficiales, 27.121. Es la información que está proporcionándome Jaime Matus de acuerdo a lo que se reportó el día de hoy. Así que así tienen ustedes ya el dato. Fíjense que pues en esta etapa hay gente que se nos está yendo.
Me está diciendo mi amiga y compañera Mariela Romero, ella es la directora de Asuntos Comunitarios de Univisión en Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, que murió una gente muy querida, un locutor de larguísima trayectoria, un venezolano, Héctor Velázquez Mejía, fue compañero nuestro en CNN, una gran voz, había trabajado también para La Voz de América Latina, y bueno, pues don Héctor Velázquez ha muerto, y pues nuestro saludo para su familia, que él hace tiempo que yo no lo veía, sin embargo Mariela me dio la noticia hace un momento porque ella es su paisana, y bueno, pues así es como les hemos estado comentando, informando casos que se han ido presentando en esta racha de COVID, del coronavirus. Bueno, pues gracias por estarnos acompañando. Gracias a don Humberto Castaño Pavas, quien desde Bucaramanga nos está saludando. Y de hecho ha estado, gracias por habernos acompañado en las capsulitas cortas que hemos tenido. Muchísimas gracias, Humberto, muy, muy amable. Lourdes Barragán, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Lourdes. También Gloria Naveja, Alba Sánchez, Mari Carmen Torres, Lorena Godoy, muchísimas gracias también por estar participando. Carmen Robles Gil, por fin te encontré. Buenas noches para todos. Buenas noches, aquí estamos, Carmen, como siempre. Dinael Hinojosa, muchas gracias. Pati Padilla, Pati, no te habías aparecido por aquí, pero va la felicitación para toda la familia por la llegada de la nueva nieta. Así que felicidades a toda la familia, en particular a Fer y su esposa, y desde luego a ustedes, Enrique, y a ti, Pati, muchas felicidades porque ya llegó su tercer nieto, pues en este caso nieta. Muchas felicidades. Y gracias, dice que se ve bien, qué bueno, me da mucho gusto que se vea bien. Yo la verdad tengo que confesarles que estuve a punto de no transmitir hoy porque me he sentido un poquito indispuesto del estómago, pero pues aquí estoy. Si de repente notan que se me va el hilo, que se me va la cadena tipo el señor de la mañana, pues les ruego comprensión. Saúl Joaquín Figueroa, ¿qué tal, mi querido Saúl? Un abrazo. Mili Naveja también. Manolo Reyes, Manolo está en Aguascalientes, ¿qué tal, Manolo? Mucho gusto, qué bueno que te estás enlazando. Vero Jiménez, igual. Tere Macías, María Luisa Naveja, Tete Audrey, Moni Piñera, quien está en Moab, Utah. Gracias por estarse enlazando el día de hoy. Miren, yo quisiera abordar lo relativo a las cuestiones rojas que se presentaron desde el viernes para acá. El viernes en la noche tuvimos oportunidad de abordarlas de alguna manera, el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La verdad es que en este caso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno vaya comentando, porque son especialistas los que tienen que abordar ese tipo de temas. La verdad es que en estos casos hay que ser tan cuidadosos que determinar las causas, cómo se está presentando esto, pues quisiéramos todos que la situación de la inseguridad que se está presentando en el país no fuera de esta manera, pero pues no, la verdad está a la orden del día la situación que se está presentando, y bueno, pues hay que tratar de ser lo más cuidadoso en este sentido. Y bueno, pues por lo que hace al tema del atentado, afortunadamente se está evolucionando bien el secretario de Seguridad, y bueno, pues a mí lo que sí me interesa es relacionar lo que ha pasado con el presidente de la República. Y aquí sí, perdón, pero pues cuando uno tiene que abordar cosas como la tarea que desempeña un jefe de Estado, tiene que presentarlo como tal. ¿Recuerdan ustedes las críticas que estuvimos formulando, y prácticamente fue unánime el llegar a un señalamiento de cómo el presidente de la República abordó lo relativo al sismo con el teléfono, sin ni siquiera el altavoz, mucho menos una transmisión en la cual pudiese estar difundiendo junto con el director de Protección Civil lo que estaba pasando? Eso ocurrió con el sismo. Después viene este acontecimiento del viernes pasado, cuando se da el atentado. El presidente estaba en Morelia. ¿Qué hubiera hecho cualquier otro mandatario? De Morelia a Ciudad de México, no creo que se haga más de media hora, 45 minutos en un helicóptero
de la Marina, del Ejército, se hubiera trasladado, porque esa es la tarea que tendría que realizarse. Tomen en cuenta ustedes, hoy que estábamos transmitiendo el programa de Mega Noticias TVC, el programa para opinar, nos preguntaba Paco Ramírez si nos acordábamos de un atentado de esas dimensiones en Ciudad de México, y prácticamente nadie se acordó. Yo me acordé de que en 1994 no era funcionario público, era secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, quien fue acribillado, quien fue asesinado en el centro, por allí por donde estaba el Hotel Casablanca, por ahí fue en donde, por La Fragua, por las calles de La Fragua, por allí ahí fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, y bueno, desde entonces no sabíamos de un caso de esta envergadura, de este nivel, de esta dimensión. Por lo tanto, implicaba muchas cosas. De entrada, que un cártel se hiciera presente con un ataque de esa naturaleza en la vía pública, una de las vías más transitadas de la capital de la República, obligaba, no había argumentos para que el presidente de la República no suspendiese la gira que estaba realizando. Lo único que iba a hacer era inaugurar un cuartel. Vaya, en todo caso, vamos a suponer que no quería moverse, bueno, pues haces del cuartel general, tú del cuartel militar, tu cuartel general, llamas a todo tu equipo de seguridad para saber qué es lo que vas a hacer, y lo más importante, te comunicas con la nación. Le mandas un mensaje de serenidad a la población, un mensaje para decirle a la población, acaba de suceder esto. Bueno, toda esa información la había dado la jefa de gobierno y lo hizo en muy buenos términos, pero el presidente de la República no. Hasta el día siguiente, en un mensaje grabado en un pasillo del Palacio Nacional, cuando esa es la parte indispensable. Miren, yo desde el principio, ni siquiera empezábamos en esas transmisiones, desde que se tomó la decisión, y en mis comentarios periodísticos, incluso con mucha controversia con algunos compañeros, nunca me pareció correcto, ni que fuera la mejor decisión, el vender el avión presidencial, y menos salirse a la residencia oficial de Los Pinos. El avión presidencial a la larga pues nos está costando más caro. Simplemente se va evidenciando que el avión era indispensable para el presidente de la República, que no era algo de gusto, de lujo, que le pusieron más lujos del debido. Bueno, pues ya estaba finalmente en un gobierno. Más criticado no podría ser el de Peña Nieto. Pero la residencia oficial de Los Pinos es otra cosa. Miren, en todos los países del mundo los presidentes tienen una residencia oficial. Ya se lo he comentado aquí en otras ocasiones: la Casa Rosada en Argentina, el Palacio Nariño en Colombia. Creo que en este caso tenemos amigos colombianos que pueden dar fe de eso. La Casa Blanca en Estados Unidos. Así sucesivamente podemos hablar de las residencias en donde radican los mandatarios, los jefes de gobierno, los jefes de Estado. En el caso nuestro, México, el jefe de gobierno es los dos, jefe de gobierno y jefe de Estado. Salvo, por ejemplo, en el caso de España, en donde sí se despacha y habita en el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, pues España, esas son otras cosas. En el caso nuestro, Los Pinos fue una decisión de Lázaro Cárdenas, y no fue una decisión arbitraria ni tonta. Lo que pasa es que a él le correspondía gobernar desde el Palacio de Chapultepec. Desde Chapultepec es donde estaba la residencia oficial, ¿sí? Y decide él trasladar a Los Pinos. Allí se construye la residencia. Por muchos años fue una residencia, digamos que sí tenía cierto lujo, pero no era de ostentación, no era un palacio como ahora. Era una área en donde había muchas oficinas, en donde se podía trabajar. Había manera de desarrollar el trabajo. Cuando llega Vicente Fox a la presidencia, se sale de la residencia grande y manda a construir unas cabañas en donde vivió los 6 años. Calderón hizo lo propio. Entonces el resto de la residencia se utilizaba para oficinas de diferentes áreas, ¿sí? Y el Palacio Nacional se dejaba únicamente
para actos oficiales. Actos, por ejemplo, casi siempre era para la presentación de cartas credenciales por parte de nuevos embajadores en México. Era casi la razón. ¿Por qué no en Palacio Nacional? Porque no hay condiciones, porque no hay lugar para poder construir las oficinas indispensables. Los Pinos se desarrolló un búnker, pues me tocó estar allí más de alguna ocasión, y es una oficina en donde tenías todas las condiciones de comunicación para poder tener juntas selladas, juntas en donde tenías un trabajo previo de que no hubiera filtración de la información y se pudieran tratar todos estos. Ustedes lo han visto en cuántas películas. ¿En cuántas películas han visto que los presidentes el de Estados Unidos normalmente, a veces hay películas que pasa casi todo el desarrollo de la trama en un búnker? Pues es que es lo que sucede, que llega un momento en que se requiere unas condiciones de trabajo totalmente aislado, con toda la información, con mapas, con gráficas, todo eso que va siendo indispensable. López Obrador ha preferido tener el despachito como si fuera un burócrata de determinado nivel y no ha buscado desarrollar ese tipo de actividades. ¿Cuál era la única dependencia que más o menos seguía funcionando en Palacio Nacional? Hacienda. Hacienda era la única que más o menos tenía la actividad. Por otro lado, en el centro es complicadísimo. Es muy complicado porque en el centro de Ciudad de México los accesos son complejos, son complicados, la vialidad es sumamente difícil. Todo esto hace, miren, les estoy diciendo todo esto porque se ha vendido como decisiones de sencillez por parte del presidente para no vivir en una residencia que ofende. No, no, no. Ofende más vivir en un palacio. Si se tratase de ofensa, pues ¿qué es peor? Vivir en una residencia que está rodeada de oficinas o vivir en un palacio en donde todo lo que hagas es más. Fíjense, por ejemplo, Palacio Nacional, tú no puedes clavar un cuadro nada más por tus pistolas. No puedes, tienes prohibido hasta poner un clavo. A ese grado les digo, todo el movimiento que se haga, pintura, todo tiene que ser bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así de particular es encontrarse en el Palacio. Yo espero, honestamente espero, que el próximo presidente dé marcha atrás y tiene que haber una residencia en donde tenga todas las condiciones de seguridad, porque luego viene esa otra parte. Miren, el presidente López Obrador, el presidente López Obrador tomó la decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor se encargaba únicamente de la custodia del presidente y del equipo de gobierno. ¿Sí? Operaba por separado, pero hacía funciones también de inteligencia, de investigación y de vigilancia, de una gran vigilancia. López Obrador tomó la decisión de desaparecerlo y sumarlo a las filas del ejército. Creo que igual fue un error, pero bueno, ahí no me voy a concentrar tanto porque bueno, es una decisión. Lo que sí el presidente no puede decidir es el tipo de seguridad. El tipo de seguridad tiene que ser el que le establezcan los responsables de vigilar, cuidar la integridad del presidente de la República. No es un ciudadano más, no, no, no. Es el presidente de un país y donde se presente una tragedia, la desestabilización que presenta un país, ¿qué les puedo contar? Acuérdense ustedes el asesinato de Colosio, todo el trastorno que trajo, y era candidato. Ni siquiera estábamos hablando de un presidente electo, era un candidato y aún así hubo un trastorno bastante serio el que se registró. Por lo tanto, aquí varias cosas. Lo primero que les estoy diciendo es, el presidente de la República no se asume como jefe de Estado para poder mandarle un mensaje a la sociedad en el momento clave que era ese momento en que se presentó una situación de esta naturaleza con el ataque que sufrió el equipo del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí era indispensable. Segundo, no está en las condiciones adecuadas, por más que diga, y él, bueno, pues es una persona muy voluntariosa, no va a dar marcha atrás con algo que él juzga que le ha dado mucho resultado. Bueno, hasta allí parte de lo que quiero comentarles con respecto al presidente, porque luego tengo que tratar también la parte de su mensaje
en materia de economía, que fue otra vez una serie de informaciones completamente fuera de sentido. Gracias a Francisco Victoria por estarse sumando a la transmisión. Mi estimado Chava Sánchez Origel, gracias también por estar aquí presente como de costumbre. Lourdes Barragán solo hará su mensaje para decir todas sus aberraciones que ha hecho en 2 años de nefasto gobierno. Saludos, San Gan, José Manuel Jurado Parres. Maestro, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno que está aquí con nosotros. Elizabeth Gómez Gutiérrez, también saludos. Lucy Bustamante, el saludo hasta Sinaloa. Marta Vázquez, aquí está la familia Sánchez Vázquez, nos está haciendo el favor de acompañarnos. Muchas gracias. Francisco Moreno, Luis Enrique Gómez Salazar, Marta Cebes dice muchos saludos. Saludos, Marta, también a la familia. Y saludos, Leti de la Vega. Leti, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí presente. Marcia Naveja y Célida Pérez Payán. Así que muchas gracias por estarnos acompañando en la transmisión de este día. Bueno, esta es la parte con respecto a la seguridad, pero en este mismo sentido, ¿qué es lo que sucedió con la familia del famoso Marro? Bueno, pues resulta que María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes el Marro y considerada operadora financiera del cártel de Santa Rosa de Lima, quedó libre al exhibirse en la audiencia judicial que su captura ocurrió sin orden de cateo. ¿Qué les parece? Bueno, la jueza Paulina Iraíz Medina ordenó su liberación luego que la defensa de la madre del Marro presentara videos según los cuales la detención ocurrió 5 horas antes que lo acreditado por la Fiscalía de Guanajuato y sin que hubiera la correspondiente orden judicial de cateo. Esto ocurrió con la madre del Marro, pero antes ya había quedado en libertad el papá del Marro. Él salió también después de que había estado 4 meses en prisión. Bueno, pues ante todo esto, hoy por la mañana el presidente de la República dice, es muy raro lo que ocurre en Guanajuato y la liberación de la madre de José Yepes el Marro. Yo les voy a dar la información completa, ¿sí? La información es, liberaron al papá y a la mamá del Marro. El Marro, para quienes no lo sepan, es el cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que entre sus principales actividades tiene el robo de combustibles. Entonces es un sujeto que ha sido muy señalado y que opera sobre todo en el centro de México, particularmente en el estado de Guanajuato y más en los entornos de la refinería de Salamanca. Hasta allí ese es José Antonio Yepes el Marro. Habían detenido a su padre lo detuvieron cuando transitaba en un auto robado y ahorita doy más detalles. A su madre, a su hermana y a su prima, hace 10 días las detienen y acusadas de lavado de dinero. El presidente, déjenme encontrar, el presidente de la República dice, yo lo lamento mucho, tiene que ver con un problema muy añejo de 2 elementos, ineficiencia y corrupción. Fíjense cómo lanza sin tener sustento ni de señalar en concreto qué. Siempre se habla de que se deje en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizar, pero sí hay jueces, sí hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Así lo hizo el presidente de la República sin reparar en que le investigaran, le dijeran en concreto qué había sucedido. Ante esta situación, el gobernador de Guanajuato le respondió como correspondía, y les leo los tweets que emitió el gobernador Diego Sinue Rodríguez. De nueva cuenta, hoy desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato. Aclaremos las cosas. El fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso de Guanajuato, porque el presidente todavía se atrevió a criticar que durara muchos años el fiscal de Guanajuato. Pues sí, lo designaron y esto fue una tarea del Congreso de Guanajuato. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo. Y le sigue diciendo el gobernador, sobre la liberación de presuntos delincuentes tras un operativo conjunto de Sedena con la Fiscalía de Guanajuato, acorde a los delitos que detonaron el operativo,
la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo. Las omisiones hoy cuestan violencia y vidas. En Guanajuato hemos decidido actuar y desde el ámbito de nuestra competencia sí combatir al crimen con una positiva coordinación con la Secretaría de la Defensa, la de Marina y la Guardia Nacional. Sin embargo, la liberación de presuntos criminales relacionados a la delincuencia organizada es señal de que esta decisión no se comparte en todos los órganos del gobierno federal. Solicito que la Fiscalía General de la República despliegue e instale en Guanajuato ministerios públicos del aceido para la integración de carpetas de investigación del orden federal en nuestro estado. A ver, yo les voy a dar, ya les di la detención, la liberación y la crítica del presidente de la República a la respuesta que le da el gobernador. Hoy la comisionada de seguridad de Guanajuato aclara lo siguiente. Les doy los datos siempre aclarando que se trata de la responsable, la comisionada de seguridad. ¿Qué sucedió con el papá del Marro? Como les decía, lo detienen conduciendo un vehículo robado. Y ese es un delito del fuero común que le correspondía al Estado, al municipio de Guanajuato, y en esas condiciones lo detuvieron. Cuando ya lo tenían detenido, se da la información de que estaba vinculado también con el lavado de dinero. Allí la Fiscalía General de la República debió presentar una demanda en contra del padre del Marro. No ocurrió, ¿sí? No ocurrió, por lo tanto, ¿cómo queda con un delito que no amerita la retención permanente y puede salir bajo fianza? Se le da la liberación después de estar 4 meses en la cárcel. Bueno, en la detención de la mamá del Marro se comenta que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran con la persona que ya había sido señalada de lavado de dinero y por eso hacen la detención. No traían orden de aprehensión, piden el apoyo de la Fuerza de Guanajuato, ¿sí? Y la Fuerza de Guanajuato pues lo que hace es darles la orden de detención, pero la orden de cateo ya era tarde. Pero en todo esto no participa la Fiscalía General de la República. La Fiscalía queda totalmente ajena y al producirse este caso debió de atraer la detención. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero es del orden federal, ¿sí? Entonces eso se le va al presidente de la República no asumir y no entender el entramado general. Digo, que un presidente de la República no lo entienda, a mí ya me parece demasiado circunstancial el estar tratando de justificar. No, es que a lo mejor le conviene, a lo mejor por gusto. No, nada. Simple y sencillamente la Fiscalía General de la República no está actuando como le corresponde y aquí están las consecuencias que se están presentando. Entonces, otra vez, el presidente hablando sin tener pruebas, sin tener evidencias y enlodando nombres, por ejemplo, de jueces. Luego no nos sorprendamos de lo que pasa con los jueces en el país, como ya estamos enterados desde hace más de una semana del asesinato del juez Villegas y su esposa en Colima. Por lo tanto, ahí tienen ustedes este elemento dentro de todo esto que hoy les quería comentar, porque fue de lo que el presidente trató y sigue actuando con esa ligereza. Me parece que no es lo que va con un presidente de la República, pero bueno, pues hay que estarlo señalando. Gracias a Terry Orozco, Manuel Contreras, Gaby González. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Fabián, Sebastián Bruce, muchas gracias. Jaime García Castro, Jaime, ¿qué tal? Qué gusto, un abrazo. Bernabé Bañuelos Anzualdo, maestro, ¿cómo está? Qué bueno que se esté comunicando y que esté participando aquí en esta transmisión. Oigan, yo no sé cuántas ciudades, hoy no hubo mucha información con respecto a la marcha de sábado y domingo organizada por el grupo Frena. Sí estuve tratando de investigar y vi que, por ejemplo, en Ciudad de México pues, estuvieron casi hora y media duró la expresión, la manifestación. Voy a darle un trago al agua, por favor. Es lo que yo me enteraba, que duró cerca de hora y media la protesta de los elementos de la gente, de la gente que simpatiza con esta idea
de que el presidente de la República abandone el cargo antes del 1 de diciembre. Lo que sí me consta, porque eso sí lo vi, es que la manifestación en Guadalajara fue muy nutrida, casi una hora de expresión, donde me parece que no fue la mejor decisión. Que Gilberto Lozano, el líder o el promotor de todo este movimiento, presentó como una especie de pastel en donde aparece únicamente la cabeza del presidente. Yo entiendo perfectamente qué es lo que trataban de mandar el mensaje de decir fuera el presidente, pero todo su aparato de redes sociales se dejó ir con todo para acusar a Gilberto Lozano y a los principales organizadores de pedir el asesinato del presidente, que le corten la cabeza. Por allí se distorsionó. Por eso les he dicho en otras ocasiones que los mensajes de comunicación tienen que ser muy cuidadosos. Si estás avanzando, si has logrado ya 3 marchas que han ido creciendo, cada vez más nutridas, bueno, pues entonces ten cuidado con todos los mensajes que vayan relacionados con tu propuesta, con tu iniciativa. Y en este caso, bueno, pues me parece que fue muy desafortunado el utilizar esa especie de pastel con la cabeza, la simulación de la cabeza del presidente de la República. Lo cierto es que sigue habiendo mucha inquietud. Yo comentaba en el fin de semana, cuando tuve oportunidad de entrar en contacto con ustedes, les decía que lo que podía observar era que hay una inconformidad creciente que se asemeja a la que se ha registrado en otros lugares del mundo. Esto que le llaman el cacerolismo, y empieza como bolita de nieve, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y eso es lo que no ha medido el gobierno, que supone que esta es una protesta de pudientes que no le van a causar ningún daño. No, cuidado, cuidado, porque estos brotes de inconformidad son crecientes, van desarrollándose, van avanzando, y cuando menos esperas ya tienes un problema. Miren, acuérdense ustedes de ya no hace mucho tiempo, la primavera árabe que determinó la caída del presidente de Egipto. Acuérdense los movimientos que se dieron en Nueva York, que se dieron en España, y en España que de hecho se derivó en la constitución del partido Podemos, que hoy el vicepresidente Iglesias, Pablo Iglesias, de allí viene, de ese tipo de movimientos que van creciendo con movimientos, posiciones de parte de la sociedad, de algunos que empiezan y son tachados de locos, son tachados de gente que no tiene amor por el país y cosas de ese tipo. Y bueno, pues finalmente lo que empezamos a ver es que pues sí tienen respuesta a ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, pues les quise compartir eso. Gracias también dice Mili, a ver, hay requisitos legales que se tienen que cumplir al momento de una aprehensión, y si no, a ver, ya se me movió esto, dice, y si no se integra bien averiguación previa, no tiene elementos para consignarla. Si hubiese sido diferente la resolución, estuvieran hablando de violación de derechos. Lo único cierto es que tuvieron que jalar la investigación directamente el fiscal de la República. Sí, o sea, no la atrajo, no se la llevaron a la Fiscalía General de la República como era lo conducente. Saludos a Alicia Esther Gutiérrez. Dice Gabriela González, ¿qué de Paulina Rubio? No entiendo lo de Paulina Rubio. Si producción me aclara, me dará mucho gusto para entender lo que me está diciendo Gaby. Saludos Rodolfo Ramos, Juan F. Macías, también muchas gracias por estar. Graciela Gaitán, otra exalumna que no se había aparecido por aquí, pero gracias Graciela, qué gusto que andes por aquí. Bernabé Bañuelos, maestro, dice, saludos maestro, como siempre presente, disfrutando y analizando la información que nos comparte. Pues me da mucho gusto tener esta ocasión para continuar con esta serie de transmisiones. Bueno, miren, quiero leerles una serie de tweets que trato de irles acumulando, algunos que veo que son destacados. Por ejemplo, Leticia Bonifaz, que es una gente reconocida, dice, el COVID de la tele era lejano, el que mató al herrero, al carpintero, al mecánico, ya no. Es buena, vean, el COVID de la tele era lejano, el que nos decían por la televisión, pero el que mató al herrero, al carpintero, al mecánico, ya no es lejano, dice en este tweet de Leticia Bonifaz,
que les quise compartir. Pero bueno, otro es de Héctor de Mauleón, que ya es cliente aquí. Fíjense qué buena frase, ¿eh? Su determinación rozaba la locura, pero así se portan los hombres poseídos y por eso tienen seguidores. La frase es de Hugh Thomas. Necesito aclararles a quién se la están dirigiendo. Les repito, su determinación rozaba la locura, pero así se portan los hombres poseídos y por eso tienen seguidores. Buena, buena también. Otro de una tuitera que se titula Maggie. Desde el primer día de mi gobierno, no al mes, desde el primer día los narcos cambiarán las armas por tractores y se convertirán en gente de bien. Se lo juro, AMLO 2018. Pues yo creo que el único tractor que hubieran agradecido los narcos era el que necesitaban para montar las Barrett, que no traían el dichoso tripié, porque dicen que eso fue lo que les falló. Chumel Torres dice, soy la 4T, más bien pregunta, ¿soy la 4T o por qué no tengo ganas de hacer nada? También duro, también duro el comentario. Araceli Benítez también en su tweet, pero este de Araceli Benítez me llamó mucho la atención porque lo que está haciendo es reproducir un párrafo del artículo de Carlos Elizondo Mayer Serra que se publicó en Reforma. Y miren, para lo que estamos comentando con respecto al presidente, para enfrentar al crimen organizado tiene que ser un verdadero jefe de Estado. Esto incluye renunciar a vivir en un museo, por más que lo disfrute, regresar a Los Pinos y operar con los protocolos de seguridad más elevados, tener la honestidad valiente para decir, me equivoqué. Esto escribió Carlos Elizondo Mayer Serra el domingo en Reforma y lo reprodujo Araceli Benítez en Twitter. Me parece que es un muy, muy buen texto el que compartió. El historiador Alejandro Rosas dice, no sorprende que mucha gente no use cubrebocas. Somos una sociedad a la que nos tenían que repetir una y otra vez, ponga la basura en su lugar. Es cierto, ¿se acuerdan de aquella campaña? Digo, a lo mejor hay personas muy jóvenes que no recuerdan que era una campaña así, ponga la basura en su lugar. Miren, esto que está diciendo Alejandro Rosas con respecto al uso del cubreboca. El pasado sábado yo tuve que ir al aeropuerto y qué decepción ver familias completas, pero familias completas, con niños, niños no de 1 o 2 años que no deben usar máscara, no, niños de 7, 8, 10, 14 años sin mascarilla, padres sin mascarilla y amontonados en el aeropuerto. Eso es el aeropuerto de Guadalajara. Y se pone uno a pensar, de veras, ¿qué necesitamos para que se entienda que esto es en serio? Que esto está matando gente, que esto está contagiando, que esto está provocando más daño del que nos imaginamos. Y de veras que a mí me pareció una verdadera tontería esto, bueno, pero en fin. Otro tuitero es una gente muy vinculada con todo lo que se refiere a la rendición de cuentas. Y bueno, él es Max Kaiser, quien hace una serie de recomendaciones que nos vienen muy bien ahorita que estamos en el encierro. Dice, es momento de anotar cada una de las irresponsabilidades, las pérdidas y los dramas que vivimos para pasarlas la cuenta el año que entra. Pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que utilizar bien nuestro poder, ya no podemos regalarlo con el estómago a quien sea. El coraje y la frustración deben ser ahora utilizados eficazmente. Hoy no es momento de elegir, deja que los partidos vivan sus grillas. Hoy es momento de definir nuestra estrategia como ciudadanos. Y esto es pensando en el año próximo. Lo que les he dicho, como ciudadanos tenemos que dar la cara y buscar las mejores soluciones. Y el decálogo que hace Max Kaiser dice, 1, registra cómo te afectan a ti las malas decisiones del gobierno, cada una. A ver, ¿te afectan sus decisiones? El hecho de que no se te den créditos adecuados, que se te dé un crédito de 25,000 pesos que no te sirve para nada, por ejemplo, o a lo mejor a ti sí te está resolviendo en algo que te estén dando los 2, 3,000 pesos por becas o por ser anciano, a lo mejor sí. Pero analizarlo eso con mucha frialdad.
Segundo, ubica a las personas concretas que son responsables de cada tema, porque muchos de ellos querrán ser candidatos. Esa es una tarea que no nos damos, el analizar quién quiere ser candidato, quién anda con la intención de postularse. Tres, no las olvides, hagamos marcaje personal de cada uno, vigilarlos. Cuatro, desarrollemos desde la sociedad una agenda con nuestras prioridades, las que nos interesan a nosotros ciudadanos. 5. Busquemos a las mentes más capaces de México para desarrollarlas. Así es. Cada mexicano y mexicana debe tener por lo menos una idea general de lo que quiere en materia de seguridad, educación, salud, empleo, economía, etcétera. Tu propio criterio. De veras, ahí es una tarea que no hacemos. A ver, ¿cómo es la economía? ¿Cómo está la educación? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pongamos a los candidatos de todos los partidos a competir por nuestra agenda y no nosotros por las de ellos. Hagamos presión a los funcionarios y legisladores actuales, muchos de ellos buscarán la reelección. Eso, a ver, ¿el presidente municipal de tu localidad ha hecho buen trabajo? ¿Conoces al diputado que te va a pedir el voto para la reelección? Todo eso hay que preguntárnoslo. No comprometas tu voto desde hoy, que se lo ganen. Y 10, organízate con otros y difunde estos 10 puntos. O creen los suyos. Eso no importa. Yo creo que aquí lo más relevante es tratar de eso. Porque, miren, les preguntaba, ¿están contentos con lo que han recibido? Ahí les da lo que publica México, cómo vamos. El paquete económico más robusto para frenar la crisis por el coronavirus es de Alemania. Con el anuncio hecho el 3 de junio, sus medidas ahora representan 36% del Producto Interno Bruto destinado a reducir el IVA, apoyar a gobiernos locales e invertir en energía verde. Esa es la decisión del gobierno de Alemania, por eso ha recibido tantos elogios, porque se ha dicho que manejó muy bien la pandemia, pues porque la canciller desde el principio dejó claro, vamos a contagiarnos el 70% y vamos a necesitar invertirle mucho dinero para sacar adelante la situación del país. Eso fue lo que dijo la canciller y se estuvo presentando con esa situación. Entonces, bueno, pues yo les paso la información tal cual. Hijo, yo como quisiera no hablar tanto de López Obrador, pero pues creo que va a ser parte de mis actividades para corresponder a la atención que ustedes tienen conmigo. Gracias a Leticia López, Salvador Lara Elizondo. Salvador, ¿qué tal? Muchos saludos. Jorge Naveja también. Saludos a la XEAB Radio, muchos saludos. También a Dinora Lolis, también está en Sinaloa. Mari Hernández, Rosalba Amezcua, René Vázquez, Marcos Gerardo dice, hola Juan, saludos desde Miami Beach, Florida. Aquí en un día se contagiaron 40,000 personas en todo Estados Unidos, así es. Ayer fueron 40,000 contagiados en Estados Unidos. De ese tamaño fue el contagio que se produjo. Chava Villaseñor, ¿cómo estás, Chava? Qué gusto que de repente te apareces por aquí. Me da mucho gusto contar con tu participación. Miren, les decía que yo la verdad no quisiera estar hablando tanto del presidente, pero hoy, sin que viniera el caso, y miren que le he dedicado mucho aquí en la transmisión, al incidente que tuvo la esposa del presidente en el avión, cuando una persona se acercó y le hizo sus comentarios. Les dejo a ustedes que hagan el juicio. Igual que como con lo de Guanajuato, les voy a pasar las palabras de hoy el presidente de la República y luego les voy a dar la contraparte. Escuchen lo que dice el presidente de la República con respecto al encuentro que tuvo su esposa en el avión. Los insultos de esta persona a Beatriz, estaba descompuesto. Y ahora sí que, ¿por qué el cuestionamiento a ella? Estaba descompuesto. Y ahora sí que, ¿por qué el cuestionamiento a ella? Si es conmigo. Entonces llegó a decirme Beatriz por teléfono, fíjate que estaba tan fuera de sí que si le hubiese yo respondido algo, ¿sí?, fuerte,
me hubiese golpeado o los insultos. Fíjense qué afirmación. Yo no sé, de veras, si la señora Beatriz así se lo dijo al presidente de la República, yo lo que vi fue completamente diferente, pero les dejo que ustedes lo vean, ustedes lo analicen. Les voy a reproducir el encuentro de José Eduardo García con la señora Beatriz. Para quienes no saben toda esta historia, en un avión que iba de México a Cancún, esa persona, José Eduardo García, se le acerca a la esposa del presidente de la República y le dice, señora, ¿le puedo hacer algún comentario? Porque ustedes recordarán, porque dice el presidente, soy yo, ¿por qué no me lo dice a mí? No, es que toda esta situación se desató porque el CONAPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación, organizó un foro en el que invitó al youtuber, al influencer Chumel Torres, lo invitaron y la señora se mandó un tweet en el cual desacreditaba prácticamente la invitación a Chumel y decía que le debía una disculpa. Así fue. ¿Cuál fue el corolario? Bueno, pues que suspendieron el foro y el presidente amenazó con la desaparición del CONAPRED. Esa es la historia. Bueno, les voy a pasar otra vez la grabación de donde aparece esta persona que se le acerca a la esposa del presidente y espero que se escuche porque no es muy buena la grabación, pero va. Señora Müller, me ruego que un segundo, por favor. La libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también, sí. Usted, por la intolerancia que tiene a la CONAPRED. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir. Sí, es tan amable de pasar ese mensaje al señor presidente y este es un mensaje de millones de mexicanos. Señora Müller. A ver, les vuelvo a pasar la grabación. Les vuelvo a pasar la grabación con el propósito de que ustedes normen su criterio y calculen si la persona estaba tan alterada que si hubieran durado un minuto más, unos minutos o una hora más, la hubiera golpeado. Me parece una afirmación muy audaz, muy atrevida, ¿no? Para decir que una persona quiere golpear a una mujer en un avión, a la esposa del presidente de la República. A ver, va de nuevo, escúchenlo y tomen ustedes su juicio. Señora Müller, me ruego que un segundo, por favor. La libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también, sí. Usted, por la intolerancia que tiene a la CONAPRED. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir. Sí, es tan amable de pasar ese mensaje al señor presidente y este es un mensaje de millones de mexicanos. Ahí está. Saquen sus conclusiones. Yo les digo, a mí me parece que la persona se acerca con comedimiento, le hace un comentario civilizado. Ahora, pues es que son figuras públicas. Si la señora hubiera tomado la decisión de decir, yo no quiero tener ningún papel, pero ella ha participado en la campaña, hace tweets, participa en las grabaciones y transmisiones del mitómano de López-Gatell, bueno, tiene un papel público. Entonces esta persona se le acerca y le hace estos comentarios. Yo les dejo a juicio de ustedes, yo nada más digo, para mí no hubo ningún exceso, para mí no hubo ninguna majadería, para mí no hubo ningún indicio de que se estuviera descomponiendo al grado de que hubiera querido agredirla. Me parece que todo lo contrario, que hubo comedimiento en toda la forma en que se dirigió esta persona a la esposa del presidente. Ahora, dice Maru, ahora entiendo por qué AMLO dice que las llamadas de violencia contra las mujeres son falsas, igual que la declaración de la no primera dama. De verdad que lo único que concluyo es que López le tiene pavor a su señora. Pues no sé si le tenga pavor, pero yo la verdad creo que no es, no se ve lo que el presidente dijo por la mañana. Pero aparte, a ver, yo les pregunto, con tantos problemas que traemos en el país, de veras, en este momento tendríamos que tener la concentración absoluta para vencer el COVID-19. Si vamos a vencerlo entre todos, vamos a bajarlo a cero, vamos a resolverlo. ¿Para qué? Para luego ocuparnos del que sigue. Lo que sigue es la crisis económica, para que no haya tantos pobres, para que no haya tantos desempleados. Y luego nos vamos por la seguridad. O sea, esa tendría que ser la tónica y los temas que nos deberían de preocupar. Y está
refrescando un tema que ya no venía al caso. Yo les pregunto, ¿venía al caso sacar este comentario de una persona que yo supongo que muchas personas se le acercan a él también para hacerle comentarios, pero pues a lo mejor fue el macho que quiso salir a defender a su señora, ¿no? Igual sí, y ahora como está diciendo Maru, pues yo no sé si a miedo o quiso salir a dar la cara, o a lo mejor le dijeron, ni has dicho nada, ni has comentado, no, ya estoy especulando yo también. Mi querido Lalo Campos, ¿cómo estás? José Eduardo Campos, un fuerte abrazo, un buen periodista, José Eduardo Campos, compañero de trabajo también en Mega Noticias TVC. Alejandro Macías Velasco, muchas gracias, saludos amigo, con el gusto es mío. Marilú González también, muchas gracias. Mili dice, jaja, neta, está loco AMLO para mí, para mi gusto, hasta fue blando. Lourdes Barragán, solo se comprueba que quién manda en el rancho de mi compadre. Bueno. Saludos, Herminia Ramírez, Teresita Valdivia, también muchísimas gracias. Carlos Orozco, la persona que se acercó con educación a la esposa del presidente, escuché la grabación las 2 veces. No, Carlos, y además, al día siguiente, yo lo pasé por la noche aquí, Luis Cárdenas lo entrevistó, y una persona muy mesurada, incluso dijo, yo simpatizo con el PAN. Dice, no lo hice como panista, lo hice como un ciudadano que estaba molesto por la decisión de atacar al CONAPRED por parte de la esposa del presidente, pero con mucho convencimiento, la verdad, yo no vi en ningún momento que se estuviera pasando, pero pues el presidente comentó que su esposa le dijo que hasta la pudo golpear. Bueno, pues yo la verdad no lo sé. Gaby González le caló el mensaje que le encargaron, dice un dicho, el que se sube se pasea, ¿sí? Ella pidió respeto para su hijo y luego entonces el chiste se cuenta solito. No, aparte Gaby, lo que está por allí en mi canal de YouTube que les hice el análisis con respecto a la comunicación. En este caso, el apodo que le colgaron al muchachito fue un descuido por parte de la propia familia del presidente, de los asesores, que no previeron lo que podía suceder con esa fotografía en que el jovencito Jesús Ernesto aparecía con un mechón rubio y naranja, y lo que iba a pasar, que iban a colgarle un apodo. Yo no lo he repetido aquí en esas transmisiones, ni lo voy a repetir, no es necesario. Todo el mundo lo sabe, y el jovencito seguramente lo padece en la escuela, lo padece entre sus cuates, porque de seguro no le dicen ni Chuy, ni Neto, ni Jesús, ni Ernesto. Créanme que como son los muchachos y más los adolescentes, lo primero que quieren es la oportunidad de andar de llevados con el amigo. Pues todos hemos pasado por allí, ni modo que no sepamos cómo somos a esas alturas de la vida. Entonces cometieron un error. Si cometieron el error en la campaña, ya le colgaron el apodo, pues no le estés dando más vueltas. No le estés dando más vueltas, porque lo que vas a provocar es únicamente que no rompas el tema. Y ahí está, este muchacho Jesús Ernesto va a ir toda la vida cargando con ese apodo. Lo van a ver, mejor que ya le tome cariño y que pues hasta lo disfrute, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? María Luisa Naveja, siento que el comentario fue con propiedad y educación, así es. Dice Lore Godoy, el señor López hace estas historias para sus fieles seguidores. Otra vez, dividir, sigue en campaña. De veras, hoy otra vez contra los periodistas, otra vez diciendo que tal periodista y su patiño ese. Yo ni importancia le quiero dar. ¿Se acuerdan que les dije, yo ya no le voy a dar juego al señor de las mañaneras, y todos estuvieron de acuerdo en eso? Así que nada más cuando se trate de aspectos importantes lo vamos a seguir haciendo, y hoy ha sido obligado. Carmen Robles Gil, no es miedoso, es precaución. No es miedo, es precaución. Bien, Carmen. Blanca Leticia, si el chiste se cuenta solito, sí, así es. Joel Gutiérrez Galaviz, muchas gracias. Dice Carmen, si se comprueba que solo le importa él y después él, dice sí, se comprueba que solo le importa él, después él y al final él. México, bien, gracias. Bueno, estoy pasando todos sus comentarios tal como están llegando. Miren, José Antonio Crespo, el académico y quien escribe en el Universal, escribió hoy: cada vez que AMLO espanta la inversión extranjera, aplauden los demás países receptores que compiten duramente por dichas inversiones. Les hacemos un gran favor. Solo su claque, le retuitea Paco Calderón, el cartonista, su claque, sus simpatizantes, solo su claque, que es más o menos su pandilla fanática, no se da cuenta y hasta le aplaude. Miren, sobre esto
estaba viendo un video que me pareció de lo más revelador con respecto a lo que está pasando con México y estos golpes a la inversión que está ahuyentando a los inversionistas que se están quejando los de Estados Unidos. Estamos viendo cómo los inversionistas nacionales no quieren invertir. Bueno, estaba viendo que muchos suponen que esta guerra que traen China y Estados Unidos puede derivar en que a México le compre Estados Unidos más productos y que se vayan cerrando fábricas en China. ¿Saben lo que ha venido sucediendo? ¿Saben quién ha sido el ganón de esta guerra? No me lo van a creer. Vietnam. Vietnam, que también es un régimen comunista, pero no tan cerrado ni tan autoritario como el de China. Bueno, Vietnam después de la guerra ha ido desarrollándose de una manera muy interesante. Y China, en el momento en que empezó a saturarse de productos que le mandaban a hacer, acuérdense que la fábrica del mundo hasta hace muy poco tiempo era China. Entonces, lo que sucede es que China empieza a saturarse, empieza a tener gente calificada y deja aquello tan común de comentar que se decía que China andaba imitando todo, ¿sí? Yo recuerdo haber visto, esto lo llegué a ver, que en Francia, por ejemplo, en París, a alguna china que quería tomar fotografías de bolsas o de ropa, no se lo permitían, sobre todo en las tiendas de marca, en las tiendas de diseñador. Bueno, pero China lo que hizo fue empezar a capacitar jóvenes, empezar a mandar de hecho a Estados Unidos a muchos jóvenes que se fueron preparando en diferentes áreas y hoy China tiene una generación de gente muy calificada, de una mano, la mano de obra sigue siendo la que puede producir, pero una mano de obra calificada y mucho talento. Entonces, como ya empezaban a rebasarlos y la gente también va buscando otro tipo de empleos, empezaron a mandarle trabajo a Vietnam. Entonces han hecho de Vietnam la fábrica de China. Y como ya ven ustedes que Trump le impuso aranceles a China, es decir, le impuso impuestos a China, y entonces lo que hicieron los chinos fue que mandaban los productos a Vietnam y no salían made in China, salían made in Vietnam. O sea, fíjense cómo el comercio se va acomodando. ¿Y a dónde voy con todo esto? Los que creen que las fábricas chinas se van a venir a México o los productores de Estados Unidos que mandan a hacer a China se van a venir a México, no. Porque fíjense lo que son las cosas. En Vietnam ya está Apple, Microsoft, ya están todas estas empresas grandes haciendo mucho trabajo en Vietnam. ¿Se acuerdan? A Vietnam lo conocíamos por la guerra, era lo más trascendente. Pues hoy estamos hablando de un país que está creciendo en serio, está creciendo de una manera bien importante. Y oigan, que a mí me parece que es medio de risa, pero pues así se lo tengo que comunicar. Resulta que Irán emitió una orden de arresto y solicitó ayuda a la Interpol para detener al presidente Donald Trump y a docenas de otros que cree llevaron a cabo el ataque con aviones no tripulados que mató a un importante general iraní en Bagdad, según informó un fiscal local. O sea, que le están pidiendo los iraníes que detengan a Donald Trump porque está acusado de asesinato, de haber asesinado al general Qasem Soleimani. ¿Se acuerdan cuando lo asesinaron? Ya estábamos en las transmisiones aquí y yo les comentaba que Soleimani era un tipo que prepararon tan bien los iraníes que se convirtió en era un tipo sanguinario, era un tipo sanguinario que sabía ir formando pequeños grupos en países cercanos para ir generando terrorismo, ir generando terror en países cercanos, y bueno, pues ya se la traía encantada los estadounidenses, y bueno, pues ahora no va a pasar nada, no veo a la Interpol cumplimentando la orden. Si fuera un país de otro calibre, de otras dimensiones, les diría que se cuide el presidente en turno porque le puede llegar la Corte Internacional de Justicia. No creo que se dé, yo le estoy pasando la nota nada más. Fíjense, otra más. Prácticamente en todas partes se están cancelando actividades multitudinarias
pensando en septiembre, octubre. Hoy le preguntaron al presidente qué iba a pasar con el grito de independencia. Dijo, nosotros no vamos a suspender, desde luego, la ceremonia. Ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas importantes, memorables. Imagínense cómo vamos a suspender el grito. De ninguna manera, aseguró en su conferencia. No, pues ustedes creen que va a dejar pasar una oportunidad de lucirse así. Dice, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia, pero claro que tenemos que dar el grito de independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la historia? Es que no se trata de eso. Se trata, está bien, si se sube al balcón y pega el grito ahí en Palacio Nacional, está bien. Pero si hay convocatoria para miles de personas que llenan el Zócalo, imagínense, ¿cómo vas a controlar 80, 90 mil personas en el Zócalo capitalino? Bueno, ya el presidente está dando ese comentario, está diciendo que el grito se va a presentar tal como acostumbra hacerse, ¿sí? Entonces yo les doy esa información. Miren, me da gusto que se dé este tipo de notas, pero creo que nos va a faltar dinero. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, subrayó que ante la necesidad global de desarrollar una vacuna contra el COVID-19, México tiene la capacidad científica y tecnológica para llevar a cabo sus propios proyectos, aún ante el escenario de 149 protestas a nivel mundial. México cuenta con la capacidad científica y tecnológica para impulsar el desarrollo de la investigación biomédica, farmacológica, de la genómica y proteómica. De los beneficios de lo aprendido en esta pandemia, hoy se prioriza el valor y necesidad de las vacunas. Sí, de hecho hay un grupo que ya ha desarrollado y ya está haciendo prácticas. El problema es que no hay inversionistas que quieran entrarle, no hay inversionistas que quieran arriesgar su dinero en este caso. Por lo tanto, México tendría que empezar, como Brasil, que está en tantos problemas, ya lo hizo. Brasil ya se acercó a AstraZeneca para comprarle miles de vacunas en cuanto tengan el primer proyecto ya desarrollado. Y nosotros lo que tendríamos que lograr es el número suficiente de vacunas. Eso creo que pues parece que lo piensan muy diferente. Yo creo que no es tan conveniente, pero bueno, pues sí, que tenemos capacidades, sí, claro, pues, no hay dudas. Lo que no tenemos es dinero, ¿eh? Y a propósito de medicamentos, miren, este asunto es bien serio, pero difícil de entender. Hay una revisión en el Senado de la República sobre la cuestión de patentes, ¿sí? En cuestión de medicamentos. Las patentes tienen esta particularidad. Cuando un laboratorio logra desarrollar una investigación que deriva en un medicamento, veamos por ejemplo el Viagra, ¿sí? El Viagra que lo desarrolló, que fue Bayer, ¿no? O Pfizer, ¿no? Creo que fue Pfizer quien lo desarrolló. Tiene un periodo de 8, 10 años, 15 años, depende de las políticas de cada país o del mundo, en el caso que se trate de universales, y la patente solamente es ese producto lo puede comercializar únicamente el fabricante, el que encontró la fórmula, la desarrolló e hizo el medicamento por un determinado número de años. Al primer día en que se vence la patente, hay el permiso para el medicamento genérico. Ustedes pueden observar cómo en las farmacias de similares hay ahora ¿cómo se llama? El medicamento parecido al Viagra, lo encuentran ya a 70 pesos o lo encuentran a precios muy reducidos porque terminó el periodo de las patentes. En el Senado empezaron a hacer un análisis para aumentar el tiempo de duración de las patentes. Ya estaban pero tendidos. Afortunadamente hubo mucha oposición y al parecer no les salió como lo querían hacer porque eran los de Morena. Parece que también estaba el panista Gustavo Madero arriba de todo esto. Miren, los laboratorios pagan mucho dinero para el cabildeo, ¿sí? Pagan a especialistas que van acercándose a legisladores para convencerlos de que su voto sea a favor de sus empresas y en este caso
lo que afortunadamente terminaron concluyendo es que las patentes, en cuanto terminan, pasan a genéricos. Nada más les voy a dar un dato. Fíjense bien, se dice que un medicamento de marca, cuando ya cambia a genérico, puede cambiar de precio hasta en un 200%, ¿sí? Daban un ejemplo de un medicamento que pudiera costar 1,200 pesos y cuando pasa al terreno de los genéricos, ¿saben cuánto cuesta? 23 pesos. 23 pesos. Sáquense esas cuentas. Entonces, no era un asunto cualquiera, era un tema que valía la pena que se estuviera analizando y que hubiera la presión que se ejerció. Saludos a Salvador Naveja, Chava, ¿qué tal? Carlos Orozco, Aminadab. ¿Cómo estás, Aminadab Pérez Franco? Muchas gracias por estar, como siempre, aquí acompañándonos. Eunice Contreras, también muchas gracias. Karen Bermejo, Gloria Macías, Salvador Lara, ya lo había saludado. Chela Sandoval, ¿qué tal, Chela? Leti de la Vega, lamentablemente para nuestro presidente, los chismes del lavadero son más importantes que los verdaderos problemas del país. No le interesa gobernar, él quiere protagonizar. Eso es lo que dice. Por favor, Pfizer, empezando, era Pfizer. Entonces, muchas gracias, producción, por darme el dato, Pfizer. Y dice el genérico, me dicen que el genérico de Marilú González dice es el sildenafil, ese es el medicamento que está en las farmacias similares. Saludos también Vivi Martínez. Vivi, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno que andas por aquí. Irene Alvarado Cortés, muchos saludos, gracias. Sonia, qué bueno que reapareces. Sonia Espínola, ya les había presumido yo que es una maestra tequilera, que ella es una experta en degustar tequila, trabaja para la Casa Cuervo, fue mi alumna y me da mucho gusto que se haya desarrollado en esas actividades, me dio muchísimo gusto. Y qué bueno que andas por aquí. María Elena Morera, ella está en la lucha contra la delincuencia, dice, estimado López Obrador, ¿hasta cuándo considera usted que estos pequeños enfermos de cáncer pueden esperar para recibir su tratamiento? Y pone las grabaciones de algunos niños. No hay quimioterapia. No hay quimioterapia. No hay medicinas. No hay medicinas. Y no hay medicamentos. Y no hay medicamentos. No hay medicinas, no hay medicina. No hay medicinas. Ni dónde comprarlos. Ni dónde comprarlos. Ni dónde comprarlos. Bueno, ahí tienen ustedes el clamor que ya hemos comentado muchas veces aquí, de que la escasez de medicamentos está a todo lo que da, está verdaderamente preocupante. Entonces, pues, les quise compartir esto que ha publicado María Elena Morera. Entonces, creo que, total, decirlo de esa manera. Oigan, qué gacho, perdón por la expresión, pero pusieron a México, a la Ciudad de México, como la segunda ciudad más fea del mundo. Ahorita les doy la información porque me pregunta Sonia, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para que esta dictadura acabe? Participar, Sonia. Tenemos que integrarnos y además yo sigo creyendo que la gran esperanza para el próximo año, para la elección del 2021 son las mujeres. No tengo la menor duda de que serán las mujeres las que van a dar el do de pecho en la próxima elección. Me parece que estas movilizaciones que han estado organizando hacen ver que están decididas a participar y a no pasar una más. Yo tengo mucha confianza en eso. Hay otros grupos sociales que se están movilizando, pues lo estamos viendo, como comenté, el caso de Frena. Ese es un movimiento de ciudadanos, no son partidos políticos, que por cierto, oigan, déjenme decirle una cosa, los partidos políticos se portaron bien, les quisieron hacer una jugada bastante fea en la Cámara de Diputados el día de ayer y no se dejaron, se unieron todos, querían meter eso, los temas que López Obrador les está exigiendo a su gente de Morena, y nomás no, para el periodo extraordinario se limitaron al asunto del Tratado de Libre Comercio y a programar lo de los consejeros electorales, pero nada de que desaparecer los fondos, darle la libertad al presidente para que maneje el presupuesto como le dé la gana, que eso es lo que querían sorprender. Fíjense, nada más ponían, en el periodo se va a analizar lo de la reglamentación del Tratado de Libre Comercio y lo de los consejeros, con los consejeros electorales, entre otras cosas. No saben el relajo que se armó,
Hasta hoy por la mañana se resolvió el quitar, entre otras cosas, de ese texto. Oigan, pues ahí les va, ¿eh? La segunda ciudad más horrorosa de todo el mundo, de acuerdo a una búsqueda en Google, es la Ciudad de México. ¿Es Google racista y clasista por ello? ¿Debemos hacer algo los mexicanos para reclamar esto a Google? Bueno, pues ahí tienen la información. ¿Quieren saber la lista? Nada más por pura curiosidad. Primer lugar, Guatemala, ciudad de Guatemala. Guatemala capital. Segundo lugar, México City. Tercer lugar, Amán, Jordania. Yo sabía que Amán no era feo, pero bueno. Caracas es una ciudad bonita, pero pues ahorita como está, como la tiene Maduro, imposible. Quinto, Luanda, Angola. Sexto, Chisinau, en Moldava. Séptimo, Houston. Oye, Rafa Saavedra ahora no estás. Y mira, están diciendo que en esta encuesta aparece Houston como la séptima ciudad más horrorosa según esta encuesta que hizo Google. Pues yo no sé, me sorprende. Pero bueno, el número 8, Detroit en Estados Unidos. Bueno, Detroit sí es bastante fellito, la verdad es que Detroit sí, que tengo que reconocer que en ese caso sí. Bueno, mi Google nomás da, ya no puedo abrir las otras dos. Pero ahí lo que yo quería comentarles es que Ciudad de México, la segunda más fea, pero eso se dio porque, fíjense que el ex canciller Jorge Castañeda hizo un comentario de que era muy feo Putla, Oaxaca, y se le ha venido el mundo encima, que no saben la cantidad de críticas que le han hecho al ex senador, pero de veras a todo lo que da las críticas que se han venido realizando en contra de Castañeda. Pero pues bueno, a veces las celebridades es lo que provoca. Muchos saludos a Daphne Russell, gracias Daphne por estar con nosotros. Mi compañero de primaria, Gavino Cárdenas Olivares, un saludo, gracias por estar del otro lado. Gavino hoy en día es director de escuela, él se dedicó a la enseñanza, fuimos compañeros de primaria y secundaria en la Escuela Gómez de Mendiola y me da mucho gusto que aparezcas por aquí. Un día me lo encontré por allí y pues el gusto, el placer de encontrarse con aquellas personas con las que pasa uno la infancia, qué mejor que ese tipo de recuerdos, ¿no? Mari Carmen Torres, ¿y cuándo se ha comportado como presidente? Pues en ese caso tendría que comportarse como jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene que respetar todas las instituciones. Imagínense un jefe de Estado que descalifica a los jueces. Si los jueces están actuando mal, hay un Consejo de la Judicatura. Está la Suprema Corte de Justicia, que es la que tendría que asumir la responsabilidad de un juez que actúa mal. Hay muchos jueces que son suspendidos por corrupción, por abuso, pero el presidente de la República suelta acusaciones sin ningún sustento y aquí se llevó entre los pies a una juez que dicen que actuó de acuerdo a sus responsabilidades. Eso es lo que se comenta, ¿no? Dice, saludos Yolanda Rodríguez, muchísimas gracias. Sonia Espínola dice, mándanos por favor el link para checar esa información de las ciudades más feas. Pues a ver, te lo mando, Maru, este es de Google. Bueno, pues ahí lo tienes, Maru, compárteles por favor la liga. Te lo vas a encontrar en donde está el tweet de Sergio Sarmiento. Ahí te lo vas a encontrar para que le compartamos a Sonia esta información, y ahí sí, cuando abran ustedes lo de Google, se van a encontrar esa información. Entonces yo les comparto, espero que la encuentres por allí. Si no me dices, está Sergio Sarmiento en Twitter, la segunda ciudad más fea del mundo según búsqueda en Google. Bueno, espero satisfacer esa petición. Gracias. Carlos Guillermo Smite, muchos saludos. Mari Carmen, se comporta como preparatoriano, lástima. No, los preparatorianos, Mari Carmen, a veces son muy responsables y hacen unas campañas y un trabajo verdaderamente destacado. Carlos Guillermo Smite, Houston para nada. Aquí vivo, Juan María. Habrá barrios feos, eso sí. Sí, como en todas las ciudades, ¿no? Yo también conozco Houston.
Houston tiene lugares muy bonitos. De hecho, es una de las ciudades con mejor calidad de vida, es entre las ciudades con mejor calidad de vida de los Estados Unidos, y es una ciudad que tiene grandes oportunidades para trabajar, grandes oportunidades para desarrollarse. Y bueno, yo no podría criticar a la Ciudad de México. A mí la Ciudad de México me parece una ciudad hermosa, es una ciudad que se disfruta. Yo he tenido la suerte de que me ha tratado de maravilla la capital de la República. Fíjese, una vez me platicaba el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, que fue alcalde de Guadalajara, y cuando él estaba en México y de repente nos reuníamos a comer, a desayunar, a tomar café, y me decía, mira Juan María, yo les platico que la Ciudad de México es como una prostituta. Y yo, a ver, licenciado, ¿cómo que como una prostituta? Dice, sí, fíjate, es una ciudad que te recibe bien, que te acaricia, te mima, te consiente, te deja desarrollar. Y una vez que te desarrollaste, que hiciste, la abandonas. Y fíjese que sí, eso sucede. Mucha gente vamos, nos desarrollamos en las empresas que están concentradas, porque normalmente se presentan oportunidades de crecimiento en la capital del país, pero independientemente, la Ciudad de México la hemos echado a perder los mexicanos y tenemos que reconocerla todos, porque era una ciudad bellísima, era una ciudad rodeada de ríos. Yo les digo, ¿a poco creen que Viaducto Río Piedad se llama nomás así por nomás? No, pues se llama Río Piedad porque por aquí pasaba un río, ¿sí? Era una ciudad verdaderamente hermosa, verde, que pudiera estar entre las más hermosas del mundo, pero pues no, pues les dio por llenarla de pavimento, les dio por encementarla, les dio por concentrar todas las actividades del país allí, y bueno, pues bueno, somos el único país que seca un lago. Se secó el lago de Texcoco, ¿no? O sea, imagínense ustedes, a ese extremo llegamos con los recursos naturales, ¿no? Dice, creo que ya la tienen muy bien, Maru, ya te lo agradece Sonia para que puedan. Al final la compartió, está hacia el final, Sonia. Gracias a José Rafael Cárdenas, Lucy Bustamante, dice, Ciudad de México es muy bonita. No, de verdad, yo les puedo decir que quienes la conocemos le encontramos los lugares bonitos todo el tiempo, pero quien va de vacaciones procure ir en tiempo, por ejemplo, Semana Santa, por ejemplo, en días festivos, en que los capitalinos salen, se van a Acapulco, se van a Valle de Bravo, se van a Cuernavaca, se van a La Marquesa. Estoy yendo para atrás, de acuerdo se van a Tres Marías. O sea, dependiendo de la pudencia, depende de cada quien, de sus posibilidades económicas, se van y dejan la ciudad vacía. Y es cuando se puede aprovechar para visitar museos, visitar templos. La verdad es que estar en el centro de la Ciudad de México es maravilloso. Ir a la Profesa, por ejemplo, ir a la Catedral Metropolitana, al Museo Virreinal. No, de verdad, créanme que se necesitan días para agotar lo hermoso que es el centro histórico de la Ciudad de México. Obviamente está allí de los museos muy importantes, el Templo Mayor. Ahora pues con todo y el inquilino, el Palacio Nacional también es muy digno de visita. Todo esto está allí en el centro de la Ciudad de México. Mucha gente aprovecha para ir a obras de teatro, que suele haber muy buenas obras de teatro. Suelen ir a buenos restaurantes, también se come bastante bien. En el centro ahora se dio como un cambio y se volvieron a desarrollar. Primero salieron muchos restaurantes que eran los que dominaban, pero cuando se fueron saliendo las oficinas públicas del centro de la Ciudad de México, los restaurantes también se empezaron a retirar. Ahora hay un renacimiento y va uno a unos restaurantes de comida verdaderamente sensacional en la capital del país. Por eso les digo que sí, dice Sonia Espínola, Ciudad de México, muchas actividades, museos, teatro, espacios culturales, buenos restaurantes, te encuentras de todo, sí, por supuesto que sí. Por eso les digo, dice Maru, mi ciudad es hermosa, sí, no cabe la menor duda. Y aparte les voy a decir una cosa, la gente, el capitalino, yo no les voy a decir chilangos, porque a mí me han tratado también, que no tengo por qué usar un despectivo, es gente que cuando te toma confianza, que cuando te sabe tratar, se la juega contigo
hasta las últimas consecuencias, mucha lealtad, es gente leal, de verdad. Yo solo puedo hablar cosas buenas porque me ha ido muy bien. Yo he estado más de 20 años en la Ciudad de México, aunque mi arraigo es de Guadalajara, mi arraigo es en Atlanta, yo a la Ciudad de México le tengo un enorme cariño, le tengo un aprecio porque me ha permitido desarrollar muchas cosas, amar a muchas personas ahí. O sea, la verdad es que es un sitio que vale la pena y no estoy de acuerdo. Dice, comer en el Danubio en Uruguay, en las calles de Uruguay. Es que el Danubio es un equipo de Uruguay, un equipo de fútbol de Uruguay. Pero el Danubio en días pasados yo les comentaba eso, que es un restaurante que se encuentra en las calles de Uruguay, en el centro, a unas cuadras de la Torre Latinoamericana, y se venden unos mariscos. ¡Qué mariscos se comen ahí en el Danubio! Buenísimos, de veras, extraordinarios los mariscos del Danubio, que bueno, pues habrá tiempo. Y bueno, pues dice, Mauro ya está saliendo con todas las sugerencias, los desayunos en el Cardenal, no, y las comidas también. El Cardenal tiene dos sucursales, una la tiene ahí junto al Monte de Piedad y otra frente a la Alameda, y el Cardenal es buenísimo, también. En la mañanita pueden pedir ustedes su nata, su bolillito o tortilla, lo que ustedes quieran, y una así con nata buenísimo. Y tienen un menú variadísimo, variadísimo el Cardenal. O sea que si quieren quedar bien con la señora, con la novia, con los amigos, es una muy buena idea acudir a la Ciudad de México porque vean todas las cosas que han estado saliendo, que han estado brotando de estos comentarios. Entonces ya ahí tienen dos sugerencias, el Cardenal, el Danubio. No, y podríamos sugerir muchos más que están en la Ciudad de México. Samuel Magaña, ¿qué tal, Samuel? Muchísimas gracias por la participación. Aminadab, que también es de Jalisco y él ya se arraigó en Ciudad de México, dice, la Ciudad de México no es solo el centro político, religioso, económico y cultural del país, es la primera y de las principales ciudades culturales del mundo. Indudablemente, la riqueza cultural que tiene la Ciudad de México, increíble. Leti de la Vega dice que ella prefiere el Cardenal de San Angelín. Sí, pero pues está muy lejos, ir desde el centro hasta allá, Leti, cuesta una buena lana, hasta en Uber. Bueno, hay transporte público hasta allá. Pero sí, el Cardenal tiene otras sucursales, tiene una por allá por Bosques, tiene que dice Leti en San Angelín. Ahí han hecho ya toda una cadena este restaurante que es bastante bueno. Oigan, voy a cerrar diciéndoles que la actividad económica del país registra su mayor desplome desde que se tiene registro. Qué manera de cerrar, ¿verdad? Les estoy cerrando con una pésima noticia. Fíjense, nada más en abril, con datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador global de la actividad económica registró en el cuarto mes del año una contracción de 19.7% anual, con cifras desestacionalizadas, con lo cual la economía registró su peor mes en la historia de este indicador. De esta forma, este indicador registró 12 meses consecutivos a la baja en su comparación anual. En su comparación mensual, el IGAE registró una contracción de 17.3%, lo cual también supone la mayor caída de la cual se tenga registro en el INEGI. Hijo, miren, la verdad es que voy a dejarlo para mañana, el tema de la economía que trató el presidente de la República, porque es muy complejo, es mucho darle rollo. La verdad es que el presidente está hablando de cosas que no se van a dar, ¿no? Él habla de que en junio vamos a llegar al final del desempleo, que julio va a ser el tope y que a partir de ahí a generar empleo. ¿Cómo? ¿Con qué? Si tiene ahuyentados a los empresarios, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a reabrir sus empresas cuando ya lo hicieron perder todo? Pues es imposible, es realmente difícil que podamos atender y hacer caso a lo que el presidente dijo en su mensaje cuando asegura que ya llegamos al final. No, hombre, que llegamos al final. Estamos en el principio de una de las peores crisis económicas. Miren, les recomiendo que vean el programa de Mega Noticias TVC, que va a transmitirse después del noticiero de Paco Ramírez a las 10:05 de la noche por Megacable, o aquí por Facebook, busquen Mega Noticias TVC y aquí van a poder verlo.
participamos. Paco Ramírez es el conductor, Maite Noriega, mi querida Maite Noriega, y Eduardo Torreblanca Jax, más su servidor. Y de las cosas que estaba diciendo Eduardo Torreblanca precisamente era que estamos calculando que el país va a tener un decrecimiento del 10.5%, pero que si fuera mayor, si fuera del orden del 15%, estaríamos hablando de que sería una crisis del tipo de la que sufrió Estados Unidos por allá por 1929. Nada más para que nos demos cuenta de todo esto que ha venido representando lo que vive el país. Pero esa se la debo para tratar de abordarlo con más calma, con más detenimiento. Leti de la Vega dice, desayunos en Maqui, dice, vivir en el sur tiene sus privilegios. Ella vive por allá por el Estadio Azteca, entonces tiene también otro tipo de situaciones. Bueno, mucha gente va a los partidos nada más, ¿no? Hay gente que va a ver los partidos de la selección, va a ver partidos de la América, hay gente que va a ver partidos de la América, imagínense. Doña Elena ya está de regreso, qué bueno. Hola, buenas noches, en contacto, muchas gracias. Ella se fue, está en Canadá y andaba de gira artística, qué bueno que ya está de regreso. Sonia Espínola dice, más de 1 millón de empleos formales perdidos, así es, más de 1 millón. De los formales andamos ya arriba del 1.300.000. Ya en unos días más van a salir los datos del Seguro Social, pero en esas condiciones andamos lamentablemente. Mari Carmen Torres, ahora fui a acompañar a una amiga a quimioterapia en el Centro Médico de Occidente y la regresaron porque no tenía el medicamento. ¿Sí? Está habiendo una escasez total de medicamentos en el Seguro Social, sí, esa es una realidad que lamentablemente están sufriendo personas que están enfermas, que no tienen dinero para comprar los medicamentos y que no hay manera de que lo reciban de otra manera. Sonia Espínola dice, turismo, uno de los sectores más afectados, sí. Blanca Leticia López dice, turismo torturado, sí. Para que se levante el turismo de la situación en que está encontrándose después de esta pandemia, van a pasar mínimo 2 años. Imagínense ustedes todas las adaptaciones que tienen que hacer en los hoteles. Por ejemplo, Sonia, ustedes que están con ellos coordinan el tour de Guadalajara a Tequila para conocer cómo es todo el proceso de siembra, producción del tequila, y que es todo un éxito, esas excursiones de Guadalajara a Tequila, Jalisco, y pues todo lo que van a tener que adaptar para poder enfrentar la situación mientras el coronavirus sigue siendo un agente que nos está presionando, que nos está generando ese tipo de complicaciones. Imagínense, por ejemplo, los hoteles no pueden abrir así nada más, tienen que hacer procesos de desinfectación, de desinfectado, tienen que hacer, para no usar la palabrita esa de sanitización, tienen que hacer una limpieza profunda de cada habitación. Si antes la tenían que hacer, ahora con muchísima mayor razón. Imagínense los restaurantes, todo lo que representa el sector turístico, las líneas aéreas que también están enfrentando una situación semejante. Por lo tanto, sí estamos hablando de que es el sector más golpeado a causa del coronavirus. Hay otras áreas que están sufriendo mucho, pero que van a ir tomando su paso. Por ejemplo, el sector manufacturero, que es vital en México, pero esperemos que paulatinamente se vayan abriendo las fábricas, que paulatinamente los talleres vayan recuperando sus actividades. Desde luego, muchos ya no van a abrir porque ya se fueron a la quiebra, ya están en situación precaria, pero la industria poco a poco irá regresando a su nivel y hasta donde se pueda, hasta donde podamos en esa materia. Pero el sector turismo sí tomará tiempo. Nada más el miedo que tienen muchas personas a viajar, a subirse a un avión, a ir a una central camionera, a ir a un aeropuerto, y ya lo mismo que representa el estar participando de todo lo que es el sistema de turismo. Dice Leti de la Vega, Televisa está haciendo recorte de nuevo, muchos despidos. Pues ¿quién se va a quedar? Ya no van a tener a nadie seguramente porque han recortado y recortado personal. Muchísimas gracias, llegué hasta aquí, pensé que no iba a llegar, pensé que me les iba a rajar como a la hora, ¿no? Pero aquí estoy, aquí ustedes me sacan fuerzas de flaqueza. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La súplica es que nos cuidemos, que utilicemos la mascarilla, no hay de otra. La mascarilla hay que usarla
cubriendo bien la nariz, la boca, para procurar no expulsar partículas que provoquen contagios. Segundo, lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Si no tienen más, pues entonces gel antibacterial. Y clave, la distancia. No se amontonen, no estén todos ahí encima, ¿sí? Estaba viendo en la Plaza Andares el fin de semana que fui a ver a mis nietos. Estaba el sábado lleno, pero hasta la bandera, todos los restaurantes. Sí, los restaurantes ponen la distancia entre mesa y mesa, pero ¿quién te dice que tus comensales, tus compañeros de mesa, no traen el virus? Hay por ahí un ejercicio que se ha difundido, que le ponen crema o le ponen un tipo de pintura a una persona y hacen el ejercicio de cómo se van pasando la botella, cómo van tomando los alimentos, y son 4 personas. Y apagan las luces y dicen, ahora vamos a ver, la persona que traía la pintura contagió a todos. Entonces, sí, podrás tener la sana distancia de entre mesa y mesa, pero si en tu mesa hay alguien contagiado, pues ni hablar, ni hablar. Dice Sonia, gracias, muchísimas gracias. Y también recuerden los síntomas: fuertes dolores de cabeza, dolores musculares, pérdida del olfato, del gusto, problemas para respirar. Ese es de los más importantes. Consulten a su médico para saber qué es lo que hay que hacer. Y finalmente les recuerdo la importancia de vacunar a los niños contra el sarampión, contra la polio. Es bien importante continuar con estas vacunas. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, les agradezco que me acompañen. Si les gusta esto, pues reenvíenlo, compártanlo con sus amigos. Si les gusta lo que estamos haciendo en YouTube, vean las cápsulas, y si les dan ganas, suscríbanse al canal de YouTube. Se los voy a agradecer mucho y bueno, pues aquí nos estaremos viendo. Voy a borrar esa tarugada que cometí porque pues resulta que era falso con lo que abrí el programa. Una disculpa nuevamente por haberme derrapado con una noticia falsa. Pásenla muy bien, descansen, o cuando quiera que lo vean, a lo mejor van empezando el día, que están viendo la grabación. Me da mucho gusto que estén aquí y cuídense mucho, por favor.